Alguien solía decir que la comunicación es irreversible, transformable e inevitable. Por ello, el factor fundamental de su quehacer está en la reflexión crítica y el entender que requerimos, hoy más que nunca, sentarnos a pensar desde la comunicación los procesos más importantes que cambian la historia de nuestra comunidad. Entender la comunicación no es una tarea difícil para quienes hacemos parte de este importante evento. Es lo que intentamos hacer todos los días. Comprender quiénes somos desde la comunicación es un reto que no solo asumimos, sino además transformamos, convirtiéndose en nuestra forma de vida, en nuestro entender común. Por ello, hoy nos sentaremos a reflexionar, a pensar, a dudar, a preguntar, a ejercer nuestro rol de comunicadores, a comprender que tenemos mucho más que ofrecer desde nuestra profesión en el posconflicto en Colombia. Buenos días, en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación, AFACOM. Les damos hoy la bienvenida y los recibimos como anfitriones en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y su programa de comunicación social de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales. En el día de hoy tendremos muchas razones para celebrar. Tenemos que decirles que conmemoramos 35 años de AFACOM. Además, llevaremos a cabo la 38ª Asamblea de Asociados y como excelente pretexto, llevaremos a cabo el encuentro académico La comunicación y el posconflicto en Colombia. Saludos especiales a todos los representantes de las universidades que pertenecen a AFACOM y nos acompañan en este evento. De igual manera, directivos. Doctora Eulalia García Beltrán, vicerrectora académica. Doctor Gilberto Ramírez Balbuena, vicerrector administrativo y financiero. Graduados UNAP, docentes y estudiantes que atendieron la invitación y hoy están con nosotros construyendo de forma reflexiva un ambiente comunicativo propicio para la comunicación y el posconflicto en Colombia. A continuación nos permitimos presentar a todos ustedes la mesa de honor que nos acompaña esta mañana. Doctor Alberto Montoya Puyana. Doctor Rafael González Pardo, presidente de AFACOM, director del programa de comunicación social, Universidad del Tolima. Doctor Santiago Gómez Mejía, vicepresidente de AFACOM, decano del programa de comunicación social, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Doctora Amparo Cadavid Brish, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Doctor Xavier Giro Martí, conferencista invitado. Gerardo Reyes Cobello, conferencista invitado. Para dar inicio a este evento, a continuación escucharemos las palabras de bienvenida e instalación a cargo del señor rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, doctor Alberto Montoya Puyana. Muy buenos días. Un saludo muy especial a los señores comunicadores Rafael González Pardo, presidente de AFACOM, a Santiago Gómez Mejía, decano de nuestra Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, a Eulalia García, vicerrectora académica de la UNAP, a Amparo Cadavid, Gerardo Reyes, Xavier Giró, a los invitados especiales, a los decanos y directores de programas de comunicación asociados, periodistas, profesores, estudiantes y a todos los asistentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestra universidad. Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga es un verdadero privilegio contar con su presencia durante estos 2 días en los que se llevará a cabo la 38ª Asamblea General de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación y el evento que hoy nos convoca, el Encuentro Académico Nacional. Quiero agradecer especialmente la presencia de los conferencistas y panelistas que reflexionarán durante la jornada sobre el tema del posconflicto o posacuerdo y la comunicación en Colombia,
así como también dar la bienvenida especial a los decanos y directores de programas de comunicación de todo el país, estudiantes, graduados y periodistas que nos acompañan hoy en el auditorio. Estoy seguro de que las discusiones académicas que se darán en este recinto y mañana en la asamblea permitirán cualificar el debate en torno al papel de los medios y la academia en la actual coyuntura nacional, así como también nos darán luces a todos para entregarles a nuestros estudiantes mejores herramientas para entender y comunicar responsablemente la complejidad de un mundo como el actual. Algo sobre nuestra universidad. La UNAV ofrece todos los niveles de formación, desde preescolar, enseñanza básica y media en nuestro colegio, el Instituto Caldas, hasta tecnologías, programas profesionales y posgrados en modalidades presencial, dual y virtual. Hoy contamos con 11.000 estudiantes, más de 34.000 graduados y un portafolio compuesto por varias áreas del conocimiento, en 52 programas de pregrado y 49 de posgrado. Nuestro plan de desarrollo actual, con vigencia al 2018, privilegia el desarrollo de proyectos estratégicos que nos insertan en una comunidad global e interconectada, con una oferta pertinente, investigación articulada con la docencia, una infraestructura adecuada que se apoye en el uso de las tecnologías y de la información y la comunicación para proveer un servicio óptimo a nuestros estudiantes. El compromiso permanente con la calidad de los procesos académicos en la UNAV nos permite contar hoy con la acreditación institucional de alta calidad y con un programa de comunicación acreditado nacional e internacionalmente. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Bucaramanga siempre estará dispuesta a recibir eventos tan importantes como este. El trabajo colaborativo y en red de las universidades potencia nuestra capacidad para ofrecer una mejor educación a las generaciones que deberán asumir las riendas de este país en los años venideros. Disfruten de la ciudad y aprovechen su estadía en la UNAM. Están en su casa, una casa de puertas abiertas. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de instalación del evento a cargo del doctor Santiago Gómez Mejía, decano de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales y director del Programa de Comunicación Social de la UNAM. Muy buenos días a todos. Señor rector Alberto Montoya Puyana, señora vicerrectora Eulalia García Beltrán, señor presidente de AFACOM Rafael González Pardo, señor Xavier Giro Martí, señor Gerardo Reyes, señora Olga Bear, invitados especiales, decanos y directores de programa, periodistas egresados, estudiantes y profesores. Para la UNAV y su programa de comunicación social es especialmente importante que en la asamblea del año pasado realizada en Cartagena se nos hubiera elegido como sede de este encuentro. Desde 1982, cuando la facultad fue creada, la universidad ha estado vinculada a la asociación y ocupó incluso la presidencia durante varios periodos en la década de los 80. Ahora, desde el Consejo Directivo y la vicepresidencia de AFACOM, reiteramos nuestro compromiso por favorecer el logro de los objetivos de la asociación en una realidad tan sustancialmente distinta a la de hace 35 años. Organizar este encuentro académico y la asamblea de mañana es fundamental para la facultad. No todos los días tiene unos 57 decanos y directores de programa mirando con lupa lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Reconocemos en AFACOM un escenario decisivo para potenciar
el impacto de lo que como facultad nos proponemos, pues compartimos la preocupación por promover la excelencia académica, estimular la investigación y la difusión del conocimiento, fortalecer los procesos de movilidad de estudiantes y docentes y velar por la dignidad en el ejercicio profesional de nuestros graduados. Los profesionales de la comunicación, los periodistas y los estudiantes en formación deben asumir con responsabilidad el reto de contar lo que sucede en este país de manera seria y veraz. Los periodistas son la memoria histórica de un mundo tan interconectado como el actual y por tanto deben entenderse como la piedra angular de lo que sucede en el país frente a las negociaciones que pretenden dar fin al conflicto, independiente de si el proceso es el adecuado o no, de si se llegará a buen desenlace o si el camino es el correcto. Nuestros profesionales deben aprender a comunicar este tipo de fenómenos. Estoy seguro de que la dinámica de los encuentros académicos que retomó AFACOM desde hace unos años revitaliza el debate en torno a los temas más importantes de la agenda pública y afianza de esa manera la posición de los comunicadores frente a ellos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Reitero las palabras del señor rector, están en su casa. Espero que sean 2 días bastante productivos. Bienvenidos. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Amparo Cadavid Brish, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Minuto de Dios, sí. Buenas tardes para todos mis colegas en esta sala, a la mesa directiva. Me da mucho gusto estar hoy aquí en esta ciudad, en esta universidad, en el privilegio de presentar a las personas que nos van durante las horas de la mañana a presentar sus visiones acerca del tema que mencionó el rector y que voy a recordar brevemente. ¿Por qué AFACOM tomó la decisión de poner en su día de trabajo académico el tema de la comunicación y el posconflicto? Creo que es importante que comencemos por esa decisión, que es una decisión significativa porque AFACOM se reúne solamente una vez cada año y entonces le da una importancia a determinado tema, determinada problemática que considera que es común para todas las facultades y las carreras que hay en el país. En mi vida, que tengo unos cuantos años, pero particularmente en los últimos 30 años, Colombia no había estado tan cerca de la firma de un acuerdo de paz. No porque no hayamos tenido una experiencia anterior, claro que sí, igual que tenemos una experiencia de conflicto armado y de violencia, también hemos tenido experiencias de, en algunos momentos, tratar de reconciliarnos. Diríamos, tal vez, que este es el momento donde hemos estado más cerca a lo que llamamos una firma oficial de paz. Pero eso no nos va a traer la paz de una manera automática si así fuera. Y yo creo que eso es algo que todos, si no lo hemos conversado, no lo sabemos, por lo menos lo sospechamos. La paz no nos la va a regalar nadie, no nos la van a traer ni siquiera desde los altos ámbitos políticos. La paz es algo que tenemos que construir nosotros, que nos tenemos que ganar. O por lo menos tenemos que hacer un aporte muy, muy grande para que eso suceda. Para poder construir la paz, no solamente se requiere de estos acuerdos políticos, se requiere ante todo de que nosotros hagamos un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver el país, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de ver al otro. Y eso es un trabajo muy importante que le corresponde a toda la gente, pero hay unos que tenemos más responsabilidad. Y esos somos los comunicadores sociales, los periodistas, porque nuestro oficio se trata todos los días, durante todo el día, la cantidad de exposiciones que tiene la sociedad colombiana a la información y al conocimiento son incontables. Y es a través de ese privilegio que tenemos de poder informar, de poder contar, de hacer historias sobre lo que vemos, de reconstruir el país y reconstruir la realidad,
Es a través de eso que estamos haciendo un aporte inmenso a una sociedad que tiene que ser distinta. Y tiene que ser distinta porque tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. Y ahora que va a haber una serie de decisiones posiblemente muy duras para todos nosotros, ¿sí? Todos los temas de la justicia transicional va a ser algo que nos va a simbrar, pero que si no comprendemos lo que está pasando en el fondo, si no tenemos claridad acerca de que tenemos que pasar por un periodo de transición de una sociedad como la tenemos ahora, que tiene muchos años, la mayoría de ustedes, creo, si no todos, han nacido en lo que nosotros llamamos la época del conflicto. No conocemos lo que es una Colombia diferente. Entonces, inventárnosla nos va a costar un periodo de transición que es importante que asumamos con liderazgo y con conciencia. Bueno, dicho esto, entonces, para reflexionar al respecto, AFACOM ha invitado a dos personas que tienen detrás de sí una trayectoria, que tienen una visión y que pues estamos seguros que sus presentaciones, sus palabras nos van a ayudar y nos van a orientar y nos van a llamar la atención sobre temas que seguramente todos hemos pasado por allí, pero que ellos nos van a presentar con una visión un poco diferente, con sus visiones provenientes de su experiencia. Entonces, yo tengo a mi izquierda, en esta esquina, al profesor Xavier Giró. Él es un experto en comunicación en el conflicto, ha sido periodista también, tiene una larga experiencia en el análisis del periodismo de conflicto y paz. Es profesor actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una larga carrera académica y también ha sido un profesor invitado para tratar este tema en varios países del mundo y de América Latina, entre esos Colombia. No es la primera vez que el profesor está aquí, ya ha venido antes. Él dice que no conoce mucho el tema colombiano, pero lo que yo lo veo es que investiga permanentemente y ya nos mostrará en su presentación que sí lo hace. Él va a hacer una presentación muy enfocada a cuáles son los mecanismos que utiliza el periodismo que aprendemos en las universidades, el periodismo oficial, frente a la construcción de uno u otro escenario, ya sea de violencia o de paz. Y tengo a mi derecha a Gerardo Reyes Coello. Él es periodista con una trayectoria en el país y fuera del país. En este momento él tiene a su cargo el equipo de investigaciones periodísticas de Univisión en los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, Univisión es tal vez la cadena de televisión de medios latina que tiene más influencia en el norte, en los Estados Unidos. Desafortunadamente, lo hablábamos hace un ratico, a nosotros nos queda muy difícil comunicarnos con las producciones de Univisión y no podemos ver lo que él y su equipo han hecho en los últimos años. Gerardo Reyes, además de ser un periodista reconocido por su trabajo y reconocido no solamente por los lectores y los que vemos sus obras, sino porque ha ganado varios premios significativos, y todos los ha ganado por productos que evidencian un trabajo de investigación periodística muy profunda, y que es una de las razones por las cuales lo hemos invitado, porque queremos mostrar todo por lo que tiene que pasar un periodista para poder llegar a mostrarnos una realidad con una cierta profundidad más allá de la superficie. Gerardo nos va a presentar desde su punto de vista, un colombiano que vive afuera, que ha trabajado afuera, aquí también, su visión de lo que podría ser el posconflicto y el papel del periodismo. Entonces, sin más palabras, le paso el micrófono al profesor Giró. No sé, desde allí o quieres... Desde allí, y como voy a presentar una... Perfecto. Entonces agradecemos a la doctora Amparo Cadavid y a la mesa de honor por su compañía. Los invitamos a que se ubiquen en la primera fila, por favor. Y el doctor Xavier nos acompaña en escenario. A continuación disfrutaremos de la primera conferencia a cargo del doctor Xavier Giró Martí. Nos permitimos referenciar brevemente su perfil. El doctor Xavier Giró Martí es profesor de periodismo político en la Universidad Autónoma de Barcelona.
director del Grupo de Investigación Observatorio de la Cobertura de Conflictos y codirector de la Diplomatura de Posgrado La Comunicación de los Conflictos y la Paz. Es doctor en periodismo y magíster en periodismo y asuntos políticos por la American University. Fue jefe de política española en el Diario de Barcelona, jefe de informativos en A3, Televisión de Cataluña, y redactor jefe de la revista El Viejo Topo. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Xavier Giró Martín. Se le cayó el portátil. Es la primera vez que vengo aquí. Esto de situarse siempre, no veo gente. Tengo que ver. Digo que sé poco de Colombia. Ustedes llevan muchos años viviendo aquí, muchos más que yo, los más jóvenes, y seguro que saben muchos más detalles y tienen a flor de piel una impresión más certera de lo que ocurre de la que yo tengo. Mi experiencia es sobre todo de análisis de coberturas de conflictos diversos del mundo, y eso es lo que voy a traer aquí como ejemplos, no equiparables, pero ejemplos de los que podemos aprender en cualquier otro conflicto, sobre cómo trabaja el periodismo en ellos, qué ayuda y qué no ayuda a construir paz. Este título va por ahí, ¿no? Ustedes seguro que han oído hablar ya muchas veces de palabras que escalan el conflicto, que provocan violencia, ¿no? Y hay que deshacerlas, hay que ir desarmándolas, pero hay que ir armando la alternativa. Y la alternativa no solo se arma con palabras, sino con proyectos, con ideas. Y como estamos en la facultad y en la asamblea de facultades, pues se trata de cómo nosotros desde las facultades y contribuimos a eso con los futuros periodistas o los futuros comunicadores. Bien, ese es el guión de lo que vamos a hacer ahora. Pues no quiero contar nada del guión, porque si cuento el guión ya lo cuento todo. Sí. Del conocimiento a la conducta. Voy a situar el papel del periodismo dentro de un marco teórico general que consiste en decir: lo que sabemos condiciona nuestra forma de actuar, condiciona la forma de actuar de los actores en conflicto. Lo que sabemos, lo que creemos, ¿sí? Las ideas que tenemos, cómo vemos el mundo, cómo vemos el conflicto, cualquiera de ellos, ¿no? Discutiremos eso que sabemos, que son los modelos mentales que construimos sobre los conflictos, y veremos en medio las distintas formas de cómo enfocar un trabajo periodístico sobre el terreno. Bien. Como decía, el conocimiento, lo que sabemos, lo que nos llega,
La cuestión es deshacer esto un poquito. ¿Cómo nos llega el conocimiento? El conocimiento es producto del discurso. El discurso y hacen al revés con las derrotas. Maximizan los errores, las derrotas, los vicios, todas las malas cualidades del enemigo y minimizan las propias. Dicho de una forma sencilla y mucho más gráfica, para que vean por qué le llamamos cuadrado. Ay, no lo tengo, perdón, eso me lo he comido. Es que tuve que reducir un poquito para caber. Esto es como un cuadrado. Es como un cuadrado donde arriba pone: lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Lo tuyo malo es muy malo y lo mío bueno es muy bueno. Lo tuyo malo es... En fin, ya veis, ¿no? Entonces es un cuadrado. Bien, perdonad, ha sido un lapsus de diapositiva. ¿Eso cómo se concreta? A la hora de escribir, a la hora de hablar, ¿no? Pues voy a poner algunos ejemplos. No voy a hacer un análisis lingüístico global, solo algunos ejemplos. Primero, en las elecciones léxicas. No es lo mismo... Decidimos con qué nombres nombramos a unos y a otros, a nosotros y a los demás, ¿no? No es lo mismo decir guerrilleros, militantes, miembros de un grupo, activistas, soldados, que en general va connotado de forma positiva. Digo en general, porque la palabra guerrillero a veces también puede ir connotada negativamente, pero en general no. De decir terroristas, bárbaros, vándalos, rebeldes, insurgentes. De hecho, insurgentes es positivo en México. Hay una avenida de los insurgentes. Pero en el resto del mundo no. ¿Sí? Claro, esto ya nos posiciona, ¿ve? Ya vamos... No es solo una palabra para denominar a alguien, es una palabra cargada valorativamente. Héroes, mártires, igualmente, ¿no? Ustedes han visto campañas con estas designaciones para hablar del conflicto en Colombia. Los hemos visto en todas partes, ¿no? También lo hacemos con los adjetivos: brutal, cruel, desalmado, deplorable, evidentemente cargados de forma negativa. Podría haber otros positivos, pero hagámoslo corto. Y los verbos que utilizamos para describir sus acciones. No es lo mismo matar que asesinar, ejecutar, limpiar, atacar. Corregir comporta decir que si alguien corrige su conducta, la anterior era mala. No solo ha cambiado para una que consideramos buena. Bien, hay un poquito más todavía sobre lingüística que me gustaría hablar, ¿no? Son las generalizaciones. Muy a menudo, cuando hacemos estudios sobre inmigración, sobre minorías, ¿no?, vemos cómo se generaliza sin base, ¿no? Los gitanos dicen, los árabes, los israelíes, los norteamericanos. Mire, no es así. Quizá el gobierno israelí, quizá el gobierno norteamericano, quizá las tropas de un determinado país, quizá no todas las tropas de un determinado país, sino solo un grupo de tropas, y quizá un soldado, quizá un guerrillero, quizá un frente. No es lo mismo. No es lo mismo. El ejército, quizá a veces lo utilizamos propiamente, pero a menudo no es todo el ejército. Es una unidad del ejército, ¿sí? O unos comandantes del ejército. Las FARC ocurre lo mismo. Una cosa es un frente, otra cosa es una unidad, otra cosa son algunas personas. No digo que los dirigentes de una organización militar o similar no tengan responsabilidades sobre lo que hacen
sus súbditos, sus soldados de base. Tienen responsabilidad, pero no es la misma la responsabilidad por haber matado directamente que la responsabilidad por haber evitado que alguien a tus órdenes lo haga, ¿sí? Porque lo puede hacer sin saltándose las órdenes, por ejemplo. Esto es muy importante, saber distinguir, identificar con precisión a los actores, porque si no, es fácil emprender el camino del estereotipo, el camino que bloquea el diálogo, el camino que demoniza al enemigo, como veremos dentro de un rato, ¿no? Bien, hay todavía un caso más, que es de lo que podemos llamar las metáforas gramaticales. Les voy a poner un ejemplo. Si titulamos "La improvisación causó 3 muertos", mire, lo siento, esta señora no me la han presentado. No conozco quién es la improvisación. Alguien ha improvisado, alguien ha hecho algo. La improvisación no, ¿sí? O por ejemplo, se dice "la ley dice". Bueno, la ley diga lo que sea, pero la ley no es nadie. Alguien que ha aprobado la ley dice. Y si vemos que la ley es un producto humano, también vemos que la ley puede ser cambiada. Sin embargo, las nominalizaciones de una acción humana, como estas, la ley, la improvisación, la hoja de ruta, ¿no?, comportan una cierta naturalización de ese resultado, y a menudo una presentación de él como inamovible, pero no es cierto, ¿sí? No es cierto, se puede cambiar. Si la ley no nos sirve para regular las relaciones humanas, hay que cambiarla, ¿no? Eso de cara a la transformación, pero igualmente de cara a la adjudicación de responsabilidades o a su ocultación, por ejemplo con esta palabra, ¿no?, la improvisación. De hecho, la palabra "la guerra" también es una metáfora gramatical. La guerra no se hace sola, la hace alguien. Y lo que ocurre en la guerra tiene unas responsabilidades. Por supuesto, nos podemos entender hablando de guerra también, pero no se nos debe esconder esta posibilidad, ¿no?, esta comprensión. Bien, volvamos al esquema anterior. El discurso, aunque en gran parte está presente en nuestras vidas como un discurso de las partes en conflicto, con las características que acabamos de ver, y que fácilmente podemos pensar como características asumibles por parte de los medios de comunicación, es un discurso que es transmitido en gran parte por los medios de comunicación, el que llega a la gente. En los medios de comunicación hay una batalla campal entre las distintas concepciones del periodismo. A menudo no es una batalla explícita. En realidad, en las redacciones se discute poco de ideología, de política, de proyectos. En las redacciones se aprende a hacer periodismo por imitación. Uno llega a un lugar, uno es un pelado, como dicen aquí, ¿no?, y mira qué es lo que hacen los que saben, ¿sí? Bueno, lo hemos hecho todos. Así es como funciona. Nos han contado muchas cosas en la facultad, pero luego cuando llegas al lugar, aquí cómo funciona esto. Y si este titula así, yo titulo igual. Si pone esto al principio del artículo, yo pongo lo mismo. Bien. Así es como se hace normalmente. No niego que en algunas redacciones hay discusión, pero esa discusión es implícita, y con el tiempo uno va intentando escribir lo que piensa que tiene que escribir, más allá de lo que ve que hayan hecho otros. De tal forma que cada uno va teniendo su concepción sobre qué tiene que ser el periodismo. No solo, bueno, algunos lo ven como rigor y contar lo que ocurre, pero otros ven más cosas. Unos quizá, por ejemplo, son sensibles al tema del medio ambiente y entienden que hay que estar comprometido con el medio ambiente. Otros con las personas discriminadas por su discapacidad. Otros con las víctimas del conflicto. ¿Sí? Hay distintas posiciones. Voy a hablar de esquemáticamente en dos extremos. De un periodismo que llamo profesional o profesionalista, y de otro periodismo que podemos denominar periodismo de convivencia, periodismo de conflictos, periodismo constructor de paz. Hay en medio muchas otras visiones. Y es más, incluso no hay visiones perfectamente acabadas, modeladas, sino hay una composición mixta, heterogénea, de cómo tengo que hacer mi trabajo. Algunos en algunas cosas toman partido, otros no toman partido, explícita o implícitamente. Pero el partido siempre se toma, sobre todo como producto del discurso, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos caracterizar este periodismo de conflicto y de convivencia, ¿no?
Lo haré de una forma bastante resumida, aunque pondré algunos ejemplos. Es un periodismo que saluda efusivamente al conflicto, no se asusten, al conflicto como la sal de la tierra, como algo consubstancial a la naturaleza humana, a la evolución de las sociedades, pero no a la violencia cuando aparece en el conflicto. El problema no es el conflicto, el problema es cuando la violencia se introduce ahí, cuando la violencia impide que la discusión sea por el problema que ha surgido, que ha dado lugar al conflicto. Por ejemplo, el reparto de la tierra, del agua, de los recursos, de alguna manera, ¿no? Si discutimos sobre eso, quizá llegamos a acuerdos. Pero si aparece la violencia, entonces no hay nada que discutir, porque el otro es una amenaza a mi vida. Y si no tengo vida, ¿para qué voy a discutir de la tierra? Entonces ya no, el problema no es la tierra, el agua o lo que sea, es el otro. Resumiendo, bienvenidos los conflictos, el problema es cómo los gestionamos. Los conflictos representan la manifestación de las injusticias, de los desequilibrios y una posibilidad de que la sociedad avance hacia una posición más justa. Y para hacer eso hay que estudiar su complejidad. Hay que ver que no solo hay buenos y malos, que hay muchas partes en un conflicto, ¿no? Si vemos que en las partes enfrentadas, dentro de ellas, hay personas, grupos con intereses similares, podremos empezar a tender puentes. Puentes que en muchos conflictos han empezado siendo tendidos por las mujeres. Las mujeres, uno, porque son unas grandes receptoras de dolor, de ataque. En la vida ordinaria, cuando hay maltrato sobre las mujeres, cuando hay asesinatos de mujeres, asesinatos machistas, se hace con una línea de pensamiento. La maté porque era mía. En la guerra, la maté porque era suya. Es una forma de atacar al enemigo, de destrozar su sociedad. Aparte del botín de guerra, que esta ya es una variante de lo más espeluznante, ¿no? Bueno, eso es un buen motivo para preocuparse por el rol de las mujeres. También explica que las mujeres tengan una visión distinta de la guerra. No hace falta, remontarse a Lisístrata, esa obra griega en que las mujeres se ponen en huelga de amor hasta que los hombres dejan de hacer la guerra, ¿no? Pero esto lo hemos visto hoy día en versiones distintas. Lo hemos visto en la guerra en la ex-Yugoslavia, con las mujeres de negro, entre los serbios, entre los croatas. Lo hemos visto en las mujeres irlandesas pro-independencia y reunificación de la isla de Irlanda y en las mujeres pro-británicas, que se han juntado para decir: no queremos más que nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros compañeros vayan a la guerra. No parimos hijos para ser muertos en esos aconteceres, ¿no? Ustedes tienen buenos estudios como ese, y si no lo conocían, La verdad de las mujeres, que es una recopilación inmensa en 2 grandes volúmenes, y hay resúmenes de las mujeres como víctimas en el conflicto colombiano, ¿no? Pero hay más casos interesantes, muchísimos más, no me da tiempo, pero os voy a hablar de uno que seguramente desconocen. El ex general Freddy Padilla, en mayo del pasado, explicó en un foro que tenía una carta firmada conjuntamente por exmilitares que estaban en la picota, eran ex porque los habían expulsado, militares que habían participado en la guerra con algo condenable, y militantes de las FARC. Y era una carta conjunta a favor de los diálogos de La Habana. Eso no se supo. Hubiera estado bien que hubiera trascendido. Hoy no tiene tanto valor, porque hoy ya se han reunido los generales, un subalmirante o vicealmirante, con los jefes guerrilleros, ¿no? Pero incluso así, una reunión en la cúspide no es lo mismo que una reunión, aunque sea en la cárcel, en la base. Es un reconocimiento mutuo de que son personas que son sufrientes y que están interesados en cambiar. Esto hubiera ayudado un poquito más. Ya se han hecho muchas cosas que ayudan, pero eso es un hecho que lo podemos ver porque estudiamos esa diversidad dentro de los actores en conflicto. Lo mismo ocurrió en Irlanda, entre los presos republicanos y los presos unionistas. Cuando la Thatcher no quería reconocer sus derechos políticos, unos y otros se juntaron, se reconocieron como combatientes, cada uno por su causa, cada uno con sus particularidades, pero reclamaron un estatus político y empezaron un diálogo que luego ayudó al acuerdo de paz. El periodismo de conflictos intenta buscar ayudar, o al menos no silenciar, salidas en que todas las partes ganen. ¿Alguien conoce algún conflicto en que se haya salido de forma que una de las partes diga: sí, yo pierdo, yo otro que gane? Raro. Buscar acuerdos significa
intentar encontrar soluciones en que todo el mundo avance. Eso no es fácil, nada fácil, y menos cuando los conflictos son muy asimétricos, cuando unos lo tienen todo y los otros casi no tienen nada. Por ejemplo, en el caso de Israel-Palestina. Pero aún así en ese conflicto, y aunque estemos mal como estamos en ese conflicto, los acuerdos de Oslo, que tienen una aplicación muy lenta y bastante frustrada, los acuerdos de Oslo se plantearon con la siguiente premisa, o siguiente lema: paz por territorios. Los israelíes devuelven territorios a los palestinos y a cambio consiguen paz. No dejarán de vivir bajo la amenaza continua o la realidad de atentados, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí todos podremos prosperar, hacer negocios, avanzar en otra cosa que no nos ocupe, que sea matarnos los unos a los otros. Ahora bien, está documentado, yo no lo he estudiado, pero lo ha estudiado Gadi Wolfsfeld, un politólogo israelí, que la prensa israelí presentó los acuerdos de Oslo como una claudicación, como algo innecesario, como una traición prácticamente. Lo hizo tanto que de facto el gobierno israelí nunca ha sido capaz de aplicar realmente los acuerdos. Es decir, es el ejemplo que les he puesto en la pantalla, ¿no? No solo ganar, sino no presentar los avances del otro y las concesiones que se van haciendo mutuamente como claudicaciones o traiciones, porque eso bloquea el acuerdo posible, ¿no? Claro, si todo va a ser entregar a la patria, pues lógicamente no trabaja muy a favor de... ¿Me entienden, no? Dicho, ¿no? Todo va a ser entregar a la patria, y quiero decir que si estamos diciendo que esto es venderse, eso no va a ayudar mucho. Las negociaciones de La Habana. ¿Me he seguido? Sí, no, es que he hecho un saltito. Bien, orientado hacia la verdad. Orientado hacia la verdad significa la verdad de todos, pero también de mostrar las falsedades de todos, también los de nuestro lado. Aunque cuando haces eso te acusan de traidor y te acusan de justificar a los demás. Si no recuerdo mal, con las primeras informaciones sobre los falsos positivos hubo reacciones diciendo: así no se contribuye a combatir a la guerrilla. Eso es muy fácil hacerlo. Y es muy fácil demonizar al enemigo. Es muy fácil, bueno, es fácil. Aquí hemos tenido, perdonen que me incluya, ¿no? Pero durante muchos años, no solo un discurso presente en la sociedad, sino un eco mediático de ese discurso donde el enemigo era el demonio, donde el enemigo era intratable, ¿no? Esto es un ejemplo. Esta pancarta, no la información, esta pancarta va construyendo un escenario en el cual, ¿qué sentido tiene hablar con unos asesinos o con unos terroristas? La palabra terrorista, lo hemos visto antes, no es una palabra de rigor político, es una palabra que construye al enemigo como alguien inhumano, que no tiene ningún derecho, que la única salida es eliminarlo. Esta pancarta, que es comprensible humanamente, totalmente comprensible, hace algo parecido. Construye al enemigo de tal forma que luego dialogar con él hasta tiene un coste político. Me voy a arriesgar a decir otra cosa. Creo que los años en que este discurso ha estado presente explican el rápido ascenso de aquellos que en las elecciones del año pasado estaban en contra de los diálogos de paz. Es decir, construimos escenarios, tal como vamos representando a los actores, ¿no?